Bienvenidos al ciclo de conferencias y clases abiertas de la maestría en problemas y patologías del desvalimiento de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Mi nombre es Ruth Cassés, soy directora de la maestría y junto con Delia Gileta vamos a coordinar este encuentro. El tema de la conferencia es Burnout y agotamiento profesional, problemas actuales en un contexto diferente, y estará a cargo de dos docentes de la maestría, Jorge Cantis y Sebastián Plut. Antes de comenzar, quisiera comentarles que nuestra maestría cumple en 2020 25 años de dictado ininterrumpido. Fue creada por el doctor David Moldavsky, un autor lúcido y adelantado a su tiempo que se propuso aportar desde el psicoanálisis actual una teoría que permite sostener diversas modalidades de abordaje frente a situaciones de catástrofes colectivas, enfermedades psicosomáticas, enfermedades orgánicas crónicas y terminales, discapacidades, violencias, situaciones de vulnerabilidad en las instituciones. Estas situaciones psicosociales, que pueden resultar aparentemente diversas, son concebidas dentro de un conjunto de problemáticas accesibles y comprensibles a través del marco teórico de la teoría del desvalimiento. Moldavsky se propuso, al crear la maestría, abordar estos temas desde el punto de vista individual, familiar y social. La maestría cuenta con materias ligadas a la práctica, como pasantías y supervisión, otras que abordan la problemática de la vulnerabilidad desde diversas perspectivas, como por ejemplo psicoeconomía o taller de medios de comunicación, deontología, sanitarismo, y finalmente están las materias metodológicas que permiten el desarrollo de los trabajos de tesis. No voy a extenderme mucho más, simplemente quisiera comentarles que esta conferencia va a ser grabada, está siendo grabada, y vamos a compartirla a través del canal de YouTube de la maestría, Maestría en Desvalimiento. También pueden seguirnos a través de nuestro Instagram y nuestro Facebook, Maestría en Desvalimiento UCES y Maestría en Desvalimiento, y les voy a comentar brevemente cuáles serán los títulos de las próximas conferencias. El 7 de agosto, la doctora Silvia Ventolila y su equipo, profesoras de la materia Abordaje Psicosocial de las Neurosis Traumáticas y Catástrofes Colectivas, va a dictar una conferencia cuyo título es Comunicación de riesgos y participación comunitaria en emergencias y desastres, donde se referirán a su experiencia frente a la pandemia actual. El 4 de septiembre, la doctora Graciela Licedo, profesora invitada de la materia Abordaje Psicosocial de las Discapacidades, hablará sobre sordera infantil y educación. El 2 de octubre, la licenciada Nilda Neves, asesora científica de la maestría y profesora titular de la materia Teoría del Desvalimiento 1, dará una clase sobre el preconsciente como sistema de transformaciones. Todas las conferencias se van a dar por Zoom y se van a poder inscribir. Les pido por favor si pueden silenciar los micrófonos. Muchas gracias. La inscripción es en este mismo mail, mdesvalimiento@gmail.com. Algunas recomendaciones para la conferencia de hoy. Les pido a todos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados. En cuanto al orden, vamos a escuchar las dos exposiciones y al finalizar daremos lugar a las preguntas. Y las preguntas, esto es muy importante, van a ser por escrito, a través del chat de Zoom. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar entonces, hay un micrófono abierto, por favor. En primer lugar, entonces, vamos a escuchar a Sebastián Plut. Sebastián es doctor en psicología,
psicoanalista, profesor titular de la maestría en problemas y patologías del desvalimiento de UCES, coordinador del Grupo de Investigación en Psicoanálisis y Política de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, miembro del Grupo Psicoanalítico David Moldavsky y supervisor institucional. Autor de varios libros, el último de los cuales se llama Los coronautas, pánico colectivo y sufrimiento psíquico, de la editorial Ricardo Vergara. El título de su conferencia es El burnout y la lógica del trabajo en las empresas. Adelante, Sebastián. Bueno, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por participar de la reunión. Gracias a Ruth Cáceres, directora de la maestría, y a Delia Gilieta, coordinadora de la maestría, por el esfuerzo que pusieron en la organización. Y también a Jorge Cantis, que se animó a poner en juego su prestigio compartiendo conmigo esta conferencia, que además está más elegante que yo. Bien, dar una charla sobre agotamiento profesional y burnout, un jueves a las 9 de la noche se puede llamar haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Si bien yo me voy a centrar en el problema, como decía Ruth, en el problema del burnout en las organizaciones, en las empresas, quería introducir el punto con igualmente una serie de referencias a la situación actual de la pandemia, porque como vamos a hablar sobre temas diversos entre Jorge y yo, él se va a referir, creo, a problemas clínicos, a lo que ocurre en el ámbito de la salud y la educación, y yo en las empresas, quizás un plan de trabajo implícito es poder encontrar una serie de conceptos que nos permitan pensar situaciones diversas, ¿no? Lo que nos afecta actualmente, las dificultades en el trabajo clínico, lo que les pasa a algunas personas en las empresas, etc. Además, por lo que sé, hay una enorme diversidad entre los que están aquí presentes. Sé que hay gente de la psicología, la psiquiatría, abogacía, psicomotricidad, fonoaudiología, no quiero olvidarme de ninguna profesión, creo que también terapia ocupacional, trabajo social, enfermería, sociología, en fin, ingeniería, creo que también había alguien. Así que tenemos una enorme diversidad. Quizá una pregunta que unifica todas las situaciones para pensar el problema del burnout es cuáles son los caminos por los cuales queda perturbada eso que los psicoanalistas llamamos economía pulsional, que es algo parecido a lo que en el título llamamos agotamiento profesional. Por supuesto, lo que es unificador es la pregunta, no necesariamente el camino por el cual se llega a eso sea en todos los casos el mismo. Por un lado, para hablar, decir un par de cosas sobre la pandemia y la cuarentena, quería comentar cosas que estuvimos también hablando en otras reuniones. Creo que es importante no olvidar que pensar en términos de diferencias, es decir, no nos pasa a todos lo mismo, no estamos padeciendo todos con la misma intensidad, no es la misma distancia con el riesgo la que cada quien tiene. Eso significa que debemos comprender, por supuesto, cuáles son las situaciones más severas, pero al mismo tiempo que debemos cuidarnos de un pensamiento apocalíptico, ¿sí? Otra diferencia importante también para tener en cuenta, me parece, consiste en pensar que mientras la pandemia es el problema, la cuarentena, con todas las dificultades que implique, está en el terreno de las soluciones. Lo mismo podríamos decir en el ámbito, por ejemplo, de la psicoterapia, sobre la atención de pacientes por vía telefónica o por videollamada, que implican un montón de dificultades, pero que finalmente califican como solución. ¿Qué quiero decir con esto? Si pensamos que atendemos, por ejemplo, los terapeutas, ¿no? Por teléfono, porque hay una cuarentena, y que hay cuarentena porque hay una pandemia, no vamos a perder de vista los nexos causales, necesarios que son para el pensamiento. Y a su vez, al tener en cuenta los nexos causales, vamos a poder conservar o recuperar la vivencia de temporalidad que muchos sienten que se ha perdido. También en esta línea de no pensar desde un punto de vista apocalíptico, hay hallazgos positivos, como por ejemplo estas conferencias virtuales, que si bien en algún sentido tienen limitaciones respecto de lo que son los encuentros presenciales, también es cierto que puede participar mucha gente que de otro modo
no podría hacerlo. Por otro lado, todavía en esta etapa no podemos definir qué es transitorio, qué va a ser duradero, ya sea como perturbación o como desarrollo novedoso. Lo apocalíptico, por ejemplo, puede presentarse de diversas maneras, ¿no? Algunos sostienen, cosa con la que yo no coincido, que va a haber una epidemia de patologías mentales. Creo que eso forma parte de lo que yo llamo el pensamiento apocalíptico. O bien que la vida virtual va a reemplazar a la vida presencial, a los encuentros presenciales. Yo pensaba hace unos días, cuando hace un siglo y medio se inventó el teléfono, qué revolución habrá sido, mucho mayor que el Zoom, y si a alguien se le habrá ocurrido pensar, ahora que puedo hablar por teléfono, ya no voy a ir a visitar más a mi tía Berta, por ejemplo, ¿no? Y nada de eso ocurrió. Por eso, insisto, importa pensar qué es transitorio, qué es duradero, y cuáles son los costos transitorios propios de una adaptación a lo nuevo. Yo recordaba, mientras pensaba en estos temas, cuando yo era chico, mi padre tenía que hablar con frecuencia a Canadá por motivos laborales, en una época en que los gerontes se van a acordar bien, que había que pedir la llamada a una operadora, esperar al lado del teléfono, y como se trataba de una llamada a larga distancia, mi padre gritaba por el teléfono, ¿no? Como si así lo fueran a escuchar desde Canadá. Y eso creo que es un dato, porque cuando debemos afrontar algo que resulta novedoso, que modifica nuestra cotidianeidad, tendemos inicialmente a hacer un sobreesfuerzo. Eso mismo que le pasó a mi padre con las llamadas a Canadá, le pasó luego cuando aparecieron los teléfonos celulares. Ese sobreesfuerzo creo que es algo que hicimos durante el primer tiempo de la cuarentena, los terapeutas, cuando debimos adaptarnos a la atención por teléfono, ¿no? Otra cosa, y con esto termino la cuestión de los comentarios sobre la pandemia, es que los pacientes nos preguntan frecuentemente cómo estamos, los terapeutas, ¿no? Una pregunta que antes no era frecuente. Por supuesto, es un signo de que todos estamos atravesados por la misma situación, los pacientes lo saben y pueden afectuosamente querer saber cómo estamos. Pero también es posible que esta pregunta sea expresión de una pérdida de la asimetría, de la diferencia entre paciente y analista. Pero, y al mismo tiempo, entonces puede significar que los pacientes nos están preguntando si estamos en condiciones de atenderlos, si seguimos siendo analistas. La pérdida de esta asimetría, entonces, representa la alteración de un cierto orden, de un cierto ordenamiento, y que eventualmente puede derivar en una exigencia desmesurada, ya sea para el analista o incluso para el paciente. Bien, dicho todo esto, entonces sí voy ahora a pasar a hablar del problema del burnout en las empresas desde de lo que llama la perspectiva de la psicopatología del trabajo. Ustedes saben que del burnout se comenzó a hablar aproximadamente a mediados de los 70 y fue en simultáneo con un cambio muy fuerte que hubo a partir de esa época en los modos de gestión del trabajo. Todo eso ahora sería muy extenso desarrollarlo porque habría que explicar qué era el taylorismo, fordismo y cómo se fue modificando la lógica del trabajo. Pero para decirlo sintéticamente, implicó pasar de la lógica de la obediencia en el trabajo a la lógica del amor en el trabajo. El amor en el sentido del sacrificio emocional y el esfuerzo emocional que se le requiere al trabajador. Es decir, en la nueva lógica ya no se esperaba que el trabajador, no se espera que el trabajador obedezca órdenes que provienen de un nivel superior, de un nivel jerárquico, sino que se pasó a eso que conocemos como que cada uno es su propio jefe. Comenzó a tener importancia la idea de comprometerse con el trabajo, el trabajador tiene que ser la empresa, ponerse la camiseta. Y entonces, de ese modo, no es que la obediencia o las órdenes desaparecieron, sino que quedó disfrazada bajo esta máscara de lo que yo llamo el amor. Incluso, si uno observa en muchas empresas, actualmente a los trabajadores no se los llama ni trabajadores ni empleados, se los llama colaboradores, cuando en realidad el colaborador es alguien que hace algo por su propia voluntad, por solidaridad, por ayuda. No es lo que efectivamente caracteriza a un vínculo laboral. Hace unos cuantos años, David Maldavsky observó un cambio similar en el análisis que hizo de una publicidad de Coca-Cola, que en realidad no me acuerdo si el análisis lo había hecho David Maldavsky o David Lieberman, y David Maldavsky lo citaba, pero da lo mismo, que la publicidad de Coca-Cola decía inicialmente, tome Coca-Cola, ¿no? Había una orden explícita, tome.
Y posteriormente la publicidad de Coca-Cola pasó a decir, con Coca-Cola todo va mejor. Después creo que retornó el tome Coca-Cola, pero en este cambio del tome Coca-Cola al con Coca-Cola todo va mejor, la orden quedaba disfrazada, ¿no? Y esto es parte esencial de lo que ocurrió en el cambio de la lógica del trabajo, la invisibilización de lo que se llama el componente pragmático. Por supuesto que yo no estoy diciendo que está mal desear trabajar o querer uno su trabajo, pero una cosa es conciliar los deseos con las obligaciones y otra cosa es cuando alguien tiene o siente la obligación de desear su trabajo con el agravante de que la obligación queda invisibilizada. Esto es muy importante porque este ocultamiento, esta desmentida, como decimos los psicoanalistas, de la orden o del componente pragmático, tiene varias consecuencias, ¿no? Que se da en esa situación que se puede sintetizar en una frase que es nadie manda, pero todo el mundo obedece. Entonces, lo que nos podemos preguntar es qué consecuencias se desarrollan cuando alguien cree que hace algo porque quiere y no porque debe hacerlo. Insisto, ¿qué consecuencias se desarrollan cuando alguien cree que hace algo porque quiere y no porque debe hacerlo? Y enfaticé la pregunta porque implica un tercer elemento. Es decir, hasta aquí tenemos la invisibilización del componente pragmático, o sea, la orden queda oculta, una exigencia que llamamos sacrificial, donde el sujeto va renunciando a sus deseos, a sus necesidades, presuntamente por un vínculo amoroso y de entrega a la compañía, y finalmente creer algo que no es. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de esto? Porque yo voy a hablar del ámbito de las empresas, pero cosas relativamente similares pueden pasar en otros ámbitos cuando se le requiere al otro una posición sacrificial, que el otro se inmole. Por ejemplo, actualmente aplaudimos a los médicos por el sacrificio que hacen, por exponerse al riesgo, pero luego los médicos van a su casa y son expulsados o quieren expulsarlos de los edificios. O hablemos de los docentes, por ejemplo, cuya vocación de servicio se puede exaltar hasta el infinito, pero el día que los docentes quieren hacer un reclamo salarial ya pasan a ser los más desgraciados del planeta, ¿no? Esto es lo que ocurre cuando impera esta lógica sacrificial. El sacrificado no puede expresar sus propios deseos. Vamos a ver cómo se va desarrollando entonces esta lógica, que yo creo que es la lógica propia del burnout, y cuáles son las consecuencias en términos de agotamiento profesional. Recuerdo en una organización, en algún momento, me mostraron un libro que se llamaba algo así como Usted puede ser emprendedor. No me acuerdo si era emprendedor o alguna palabra similar, pero no importa. El eje del título es que el usted puede, ¿no? Que parece una apelación a la potencialidad del sujeto, que el sujeto se anime a ser emprendedor o lo que fuera, pero si uno escucha cuando los sujetos hablan, que estaban entusiasmados con esta bibliografía, en el fondo las personas no sienten que pueden ser emprendedoras, sienten que deben ser emprendedoras. Es decir, lo que se le impone por esa vía al individuo es que quiera ser como en el fondo se le exige que debe ser. Es muy importante este verbo poder. Yo me acuerdo otra anécdota, que es un gerente de una multinacional, que comentaba que todos los años había una encuesta, una evaluación de desempeño, con una encuesta que había una pregunta que se repetía todos los años, que era ¿en qué puedo ser mejor el año próximo? ¿No? ¿En qué puedo, de vuelta al verbo poder, en qué puedo ser mejor el año próximo? También parece una incitación a que tenga ambiciones, a que quiera superarse a sí mismo, pero esto finalmente no ocurre así, porque esta persona finalmente lo que dice, o lo que dijo en una ocasión, es estoy cansado de tener que ser mejor todos los años. ¿Por qué? Porque en el fondo, detrás de esta aparente apelación a una ambición, lo que hay es otra cosa, es un imperativo, es un trabajo, si se quiere, sobre el sentimiento de insuficiencia, es decir, que la persona nunca sienta que da con la talla, que alcanzó los objetivos. Y de hecho, esta frase, estoy cansado de tener que ser mejor todos los años, por un lado ya ven que modifica el verbo, ya no es más puedo y ahora es tener que es el verbo que estaba oculto en el imperativo invisibilizado, que es usted tiene que ser mejor todos los años. Entonces, cuando este sujeto dice
estoy cansado de tener que ser mejor todos los años, ese tener que expresar el retorno de lo que fue desmentido previamente. Y el desenlace, como bien dijo esta persona, es el cansancio. Estoy cansado de tener que ser mejor todos los años. Este cansancio, por supuesto, no es un cansancio funcional como el que podemos tener después de una jornada de actividades, como el que quizás tengamos en este momento, sino que es un cansancio por lo que llamamos el agotamiento pulsional. Esta entonces es la consecuencia, o una de las consecuencias, de la invisibilización del componente pragmático. Si yo recibo una orden, para explicar cómo se desarrolla el proceso, ¿no? Si yo recibo una orden, en primer lugar hay una exterioridad, ¿no? Desde donde proviene esa orden. Si yo deseo oponerme a esa orden, se desarrolla un conflicto intersubjetivo, y el trabajo, digamos, el conflicto intersubjetivo, es el escenario natural donde debe desplegarse un conflicto en el trabajo. En cambio, si lo que yo hago en mi trabajo, lo hago porque supuestamente yo deseo hacerlo solamente, porque yo quiero hacerlo, ¿cómo hago para oponerme a eso? En primer lugar, queda vedada esa exterioridad como el espacio donde debería desarrollarse el conflicto. Y en segundo lugar, si la oposición ya no es a un otro que me da una orden, sino a mi propio deseo, el resultado es el desgano, porque yo solo me puedo oponer a mi deseo o a mi vitalidad. Entonces, cuando la desmentida fracasa, o sea, cuando ya para el sujeto es imposible seguir desconociendo que hay una orden, se da ese otro fenómeno que yo antes algo ya mencioné, que es propio del burnout, que es la pérdida de una convicción. El sujeto ya no puede seguir creyendo en lo que creía, no puede seguir creciendo en lo que hacía. Pero hay que tener en cuenta que el problema, el origen del problema, no es la caída de la creencia, sino el proceso por el cual esa creencia se construyó. Uno incluso se puede preguntar, porque esto yo estoy hablando sobre todo de esas empresas más sofisticadas, más grandes, en donde se supone que hay condiciones más atractivas para trabajar, mejores remuneraciones, donde están dadas las mejores condiciones. ¿Por qué esas empresas se la pasan motivando crónicamente a sus empleados si las circunstancias laborales deberían ser lo suficientemente estimulantes? Puede haber varias respuestas. Una podría ser que el tipo de placer del trabajo es un poco vacío, o porque hay muchas exigencias diarias, pero sobre todo creo es porque estos cursos o programas, más que motivar, encubren el deber ser, es decir, son una vía para vehiculizar el imperativo invisibilizado. De hecho, hay un especialista que se llama Christophe Dejour, que es uno de los especialistas más importantes que hay en materia de psicopatología del trabajo, que él sostiene que si las empresas desean motivar a sus trabajadores, lo primero que tendrían que hacer es dejar de desmotivarlos, ¿no? Entonces, bueno, hay varios temas más, pero ¿cómo estoy de tiempo, Ruth? No te escucho. Bien, bien, bien. Sí, puede ser. Bueno, está bien. No, porque hay diversos temas más, algunos son un poco extensos, pero los podemos retomar después en el debate, que es qué implica todo esto como perturbación de la figurabilidad del sentimiento de injusticia, qué nos puede aportar la teoría freudiana de las posiciones psíquicas. Hay todo un desarrollo que Freud hizo sobre el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo, que también puede ser útil para pensar estos problemas. Los tipos de identificación que se dan en un trabajador. Está la teoría de David Maldacki también sobre el discurso entrampante y las paradojas. Pero, bueno, todo eso son muchos temas, no quiero producir yo burnout en todos ustedes, pero sí, por lo menos quería agregar una distinción que también trabajó David Maldacki en relación con las instituciones cuando atraviesan una circunstancia crítica, qué es lo que le puede pasar a un sujeto en esas instituciones, en circunstancias críticas, y él diferenció el empobrecimiento pulsional del agotamiento pulsional, ¿no? Son dos alternativas, dos desenlaces posibles que él identificó que pueden desarrollarse en un sujeto
que está en una organización en una etapa crítica. La etapa crítica puede ser por circunstancias económicas o de distinta naturaleza. Ustedes saben que la arquitectura pulsional de todos nosotros es heterogénea. Es decir, todos tenemos en simultáneo varios deseos, algunos de los cuales pueden ser prevalentes, o sea, dominantes, de manera transitoria o duradera, pero más allá de que todos nosotros podemos tener un deseo dominante, sobre todo importa cuál es el conjunto de deseos, porque, insisto, aunque haya uno dominante, el resto aporta sus matices, sus satisfacciones, para que el deseo dominante se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, yo puedo decir que el deseo dominante que en este momento se supone está presente en mí, es, bueno, los que no son psicoanalistas quizás se sorprendan, pero lo llamamos deseo anal secundario. ¿Sí? Yo sé que les puede parecer un disparate, pero bueno, se llama así. Después en todo caso explicamos qué quiere decir. Pero eso es un deseo que implica que uno más o menos trate de transmitir reflexiones en un orden coherente, con razonamientos, estimulando que alguien piense, referirlo a situaciones concretas de la realidad, etc. Pero también en el medio yo puedo incluir una humorada, o en el proceso, por ejemplo, en el que fuimos organizando esta conferencia, se dio un intercambio muy afectivo entre los que participamos, y todo eso, el humor o el afecto, son matices que se suman a este deseo dominante. Eso es lo que nos ocurre a todos habitualmente. Entonces les decía, David Maldavsky distinguió el agotamiento pulsional del empobrecimiento pulsional. El agotamiento se da cuando desde el mundo, o sea, en este caso sería desde la organización, se requiere de manera crónica del sujeto, o sea, reiteradamente se espera de él un tipo de respuesta pulsional, un tipo de deseo que no se corresponde con lo que es dominante para ese sujeto. Supongamos que en un laboratorio, un investigador, de pronto, porque hay problemas económicos, se le exige o se le requiere que vaya a vender los productos. Entonces tiene que desplegar toda una serie de recursos que no son los más relevantes para ese sujeto, porque le gusta investigar científicamente, y que quizás ni siquiera disponga de esos recursos ligados a la seducción, al encantamiento, al simpatizar con otros, ¿no? Entonces podría ocurrir que este sujeto durante un tiempo se adapte, pero finalmente lo que dice Maldavsky que ocurre es que se agota la posibilidad erógena, porque estos placeres o posibles placeres que podrían aparecer por estos caminos no resultan suficientes o no resultan significativos, ¿sí? Esto es lo que ocurre cuando la circunstancia organizacional crítica requiere de un sujeto que apele o que recurra a un deseo que no está disponible o que no es dominante. En ese caso, lo que termina sucediendo es un desconcierto de estas tensiones que tienen que ver, tensiones vitales, ¿no? Y finalmente este decrecimiento o fatiga o agotamiento del conjunto pulsional. Esto entonces es el agotamiento. En cuanto al empobrecimiento pulsional, que es la otra alternativa, se da a la inversa, cuando las situaciones críticas del presente acentúan o exigen sobre todo el predominio de un deseo que en ese sujeto sí es dominante, pero exclusivamente ese deseo. Supongamos que alguien, vamos a seguir con el ejemplo anterior, pero en este caso alguien que es vendedor, como faltan ventas, se le exige solamente que salga a vender, a vender, a vender. Y no se lo convoca a reuniones para pensar nuevas estrategias o para pensar el desarrollo de nuevos productos, y solo se le pide que venda, y nada más que venda. En esos casos, Maldavsky dice que hay un empobrecimiento porque terminan faltando los estímulos provenientes de otros tipos de placeres que aportarían a lo que en ese sujeto es dominante. Bueno, no sé si he ido muy rápido, si los abrumé, les decía, hay distintos temas más para plantear, pero yo en principio dejaría acá, así le dejo espacio a Jorge y también después podemos tener espacio para las preguntas, si les parece, ¿sí? Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar a Jorge Cantis.
Te presento, Jorge. Jorge es licenciado en Psicología, profesor titular de la Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento, coordinador del área de discapacidad y docente de la Escuela de Posgrado en Clínica Psicoanalítica de la Infancia y la Adolescencia, ASAPIA, director de la carrera de la especialización en discapacidad en el Colegio de Psicólogos de Mar del Plata, director de la carrera de especialización en discapacidad en el Colegio de Psicólogos de Bahía Blanca, profesor titular de la licenciatura en Fonobiología de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular en la carrera de especialización en Psicología Clínica de la Discapacidad, supervisor institucional en centros educativos terapéuticos e instituciones de educación especial, autor del libro Discapacidad, Reflexiones psicoanalíticas e intervenciones posibles, Familias, Subjetividad, Terapeutas, de la editorial Ricardo Vergara. El título de la conferencia es La interdisciplina en tiempos de pandemia, entre el agotamiento profesional y la creatividad. Adelante, Jorge. Hola, buenas noches. Bueno, ante todo un agradecimiento a todo el equipo previo que se armó entre nosotros, que si bien somos colegas que nos conocemos hace muchos años, bueno, esta actividad nos nucleó mucho más, agradeciendo a Ruth Cassés, a Delia, bueno, y también un lujo estar en el encuentro acá con Sebastián. Bien, y a ustedes también estar un día a esta hora, ¿no? Pero el Zoom está calentito, está buena la calefacción del Zoom, así que está ideal para que podamos seguir hablando. Bien, y la temática del agotamiento profesional es una temática que vengo trabajando hace muchos años, 15, 20 años más o menos, en los contextos del equipo de salud, de los equipos de educación, como supervisor, la prestación clínica me hicieron, y como consultor. Por lo cual podríamos pensar, ¿qué es cuidar a los que cuidan? Siempre en el campo de salud y educación se habla mucho de cuidar a la familia, pero ¿qué es cuidarnos entre nosotros? Voy a centrar la ponencia, entonces, de qué es cuidar al profesional de la salud y educación, y en especial si podemos hablar de la salud mental del profesional con toda la amplitud que implica esto, ¿no? Y cómo poder cuidarnos para evitar el riesgo de agotamiento profesional. La temática o la ponencia yo voy a plantearlo en dos ejes cruciales. Los cruciales son los fuertes. Disertación, voy a focalizar. Por un lado, la problemática del agotamiento general, y después voy a hacer hincapié en el contexto actual, que es la pandemia, porque es inevitable no cruzarlo y pensarlo. ¿Cómo definir el tema de el agotamiento profesional, burnout? Hay 5 temas y 5 manifestaciones interesantes para pensar cómo aparece, porque es un fenómeno silencioso, progresivo, que no aparece de golpe. Entonces hay un agotamiento emocional, teniendo en cuenta que el profesional empieza a sentir como falta de pérdida de la vitalidad, como que pierde la vitalidad por su trabajo, y como tal pierde el interés. No hay una falta de realización, y muchas veces el interés se nota mucho cuando el profesional empieza a dudar de su producción. Le cuesta hacer un informe, le cuesta hacer una producción. Ahí empieza como a agotarse sutilmente. Hay una manifestación que es la deshumanización, o al discurso, o al decir de Malasky, un discurso cínico, donde el profesional se deshumaniza frente al dolor del otro y se pone cínico en las intervenciones. Manifestaciones somáticas, mentales, problemas de conducta. Estas son las manifestaciones que aparecen desde el punto de vista de lo clínico, que yo observo mucho en los equipos de supervisión. Bueno, ahora que entraste, cerrar el micrófono, por favor. Bien, seguimos. No sé quién sos, pero bienvenida. Charles Figley, de la Universidad de Florida, dice que hay que pensar el burnout como un trauma vicario. ¿Qué quiere ser un trauma vicario? Que todos los profesionales que estamos permanentemente con sufrimiento crónico, corremos el riesgo de estar en un estado de tensión, de una tensión permanente. Por lo cual la irritabilidad es una de las manifestaciones del agotamiento. Uno piensa que el agotamiento es desvitalización, pero también tenemos que empezar el agotamiento en la línea de la irritabilidad, de la tensión permanente, o al decir de la psiquiatría, del estrés postraumático. Otros autores
hablan de que el burnout es la enfermedad de la idealidad. ¿Qué quiere decir enfermedad de la idealidad? Que en realidad podemos pensar que el funcionamiento inadecuado ya no es tanto con la patología, trabajar lo crónico, el trauma, sino las instituciones. Cómo las instituciones alojan o no el agotamiento. Y podemos pensar que hay instituciones que alojan y hay instituciones que promueven el agotamiento profesional. Eso no podemos generalizar, sería injusto de mi parte, instituciones muy continentes, pero muchas instituciones promueven el desgaste profesional. O sea que el desgaste está vinculado mucho al trabajo institucional y no tanto a la patología que uno asiste, ¿no? A la discapacidad, al niño con parálisis cerebral, etcétera, 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 a adicción, etcétera. Eva Giberti, psicoanalista y muy querida por nosotros, que fue docente muchos años en la maestría, hace una diferenciación muy interesante en el estrés laboral y el burnout. Porque hay momentos que se cruzan la sintomatología, y eso es lo que plantea muy interesante, que en el burnout, a diferencia del estrés laboral, hay una crisis de identidad profesional. En mi experiencia de consultas y de supervisiones, muchas veces encuentro a colegas en crisis con la identidad profesional, ¿no? Como no que quieren dejar de ser psicólogos o otra profesión, sino no quieren dedicarse a esa especialidad. No quiero hacer más discapacidad, me quemé con la adicción. Entonces a veces ahí uno tiene que revisar si es la institución que no ayudó a sostener ese amor, esa investidura por esa cuestión. Y muchas veces el cambio institucional hace que uno pase de ese burnout a un estrés nada más. Por eso es muy interesante diferenciar el estrés laboral del burnout, que se confunde bastante. Muchas veces, trabajando con la vulnerabilidad, con el desvalimiento, nos encontramos con sentimientos de impotencia muy fuertes que nos invaden y generan un obstáculo en el trabajo, en el abordaje. Son procesos indiscriminados que muchas veces el profesional se identifica con la apatía, con el letargo, muy habitual en la clínica del desvalimiento, en la clínica de los pacientes con poca vitalidad o con una vitalidad disminuida. Si bien nosotros en nuestra formación hemos aprendido a la disociación operativa, hay cuestiones que es más allá de poder disociar, de ir viendo qué pasa con ese cuerpo desvalido o con ese discurso desvalido. Hablar de agotamiento profesional no solamente es sentar la clínica en el pensar la clínica, sino yo llamo que el agotamiento hay que pensarlo en el sentir. ¿Cómo sentir la clínica? Esto no es una cosa menor, no es lo mismo pensar que sentir la clínica. Cuando digo sentir la clínica, me refiero a los estados afectivos y emocionales que se juegan en el intercambio con las instituciones, con los pacientes, y muchas veces hay riesgos de contagio afectivo, de indiscriminación, donde los terapeutas, más allá de las disciplinas, se contraidentifican del dolor del otro. Entonces, una de las tareas fundamentales en los equipos de trabajo es ver el sentir. El sentir no pasa porque yo rechazo o amo al paciente o al equipo, sino lo que yo trato de ir viendo cuándo se produce el sentir, en qué escena. Lo que yo trabajo mucho como supervisor es la escena del sentir. Puede ser el sentir en la entrada, en la salida, en la intervención, ¿no? O ahora en pantallas que vamos a ir viendo qué pasa con esto del sentir. El sentir, discriminando en las escenas del sentir, es donde ahí se puede ver los riesgos del agotamiento profesional. No es que yo rechazo todo el tiempo al niño, o al papá, o a la mamá, sino en algunas escenas. Por ejemplo, yo sé que cuando voy a intervenir, esta mamá me va a desautorizar todo el tiempo. Entonces, esa es la escena que yo tengo que estar muy atento para no agotarme y para no frustrarme. ¿Qué estrategias tengo que implementar? Porque cuando yo intervengo, me ataca mi sentir, no mi pensar solamente. Bien. En el trabajo del riesgo del proceso identificatorio está el dolor y el sufrimiento del otro. Podríamos pensar que en términos de pandemia, y al decir de Janine Puget, hay mucho de la incertidumbre, de la perplejidad, del dolor social y del trauma. Sin embargo, el trauma social lo tenemos que identificar con el trauma individual. ¿Y qué nos pasa a cada uno de nosotros? Porque yo creo que es la primera vez en la historia de nuestra profesión que hay algo que estamos inmersos todos en el mismo trauma. Como yo digo, estamos en el mismo bar, en el mismo mar, pero no en el mismo barco. Por lo cual el barco es diferente. Y tenemos que transitar este mar con distintos barcos. Cuando digo distintos barcos, digo distintos recursos,
distintas posibilidades que voy a ir desarrollando. Por lo cual podríamos pensar que en tiempos de pandemia todo se exacerbó. No es que si tenemos o más trabajo, el trabajo se fue complejizando, que es diferente. ¿Qué es lo que se exacerbó? Por un lado, yo observo que hay una sobredosis de trabajo, el cambio de encuadre a los terapeutas, el trabajo en pantalla, la ausencia del cuerpo del otro, que los que trabajamos en la clínica del desvalimiento y de la discapacidad, es un tema: ¿dónde está el cuerpo del niño? ¿Dónde está el cuerpo desvalido? Y la mirada del otro. Frente a lo exacerbado, podríamos pensar dos cuestiones fundamentales. Poder diferenciar entre la necesidad de adaptarse, y yo creo que hubo una primera etapa donde hubo una euforia sobre adaptarse. Todos tenemos que ir a las pantallas, todos tenemos que aprender. Yo como docente universitario tenía que aprender un montón de dispositivos, ¿no? Del Zoom, que no existió hace 4 meses, no sabía que existía el Zoom, ahora soy amiguísimo del Zoom, casi no puedo vivir si no es el Zoom. Bueno, Google Meet, un montón de cuestiones, Classroom. Entonces, toda esa cuestión eufórica que podemos pensar que hubo al principio, uno podemos pensar, después, ¿nos acomodamos o nos agotamos? Entonces, hay como dos vertientes, poder pensar. Si primero hubo una euforia de sobreadaptación, para poder seguir trabajando y para poder seguir acompañando, pero si después hubo el riesgo del agotamiento frente a esta cuestión. Y ahí podemos ver varias cuestiones que ya depende de cada uno. Por lo cual yo digo que me parece que una cosa es sobreadaptarse y otra cosa es poder acomodarse. Y me parece que en tiempos de pandemia todo el tiempo tenemos que ver cómo nos acomodamos. La acomodación es clave, de alguna manera, para evitar la sobreadaptación y los riesgos. En términos de pandemia, para ir metiéndome en la cuestión de los terapeutas, quiero un concepto que escuché los otros días a Rita Segato, antropóloga, muy interesante sobre el concepto de casa de adentro y casa de afuera. Ella plantea, muy interesante, el interjuego entre la casa de adentro y casa de afuera, que en estos momentos la casa de adentro quedó invadida. Nuestras casas, las casas de los terapeutas, las casas de los docentes, las casas de los directores, estamos invadidos. Después voy a hablar de profesionales que tienen que ir afuera a trabajar. Estoy hablando primero de lo que trabajamos en pantalla. Esta invasión de la casa de adentro y casa de afuera hace un interjuego muy fuerte, de cual nuestras casas han perdido cierta privacidad, podríamos pensar. Entonces tenemos que ir viendo cómo preservar la privacidad de la casa de adentro versus la casa de afuera. Y ante todo de esto podemos pensar cómo es necesario la copresencia y la cocorporalidad. La importancia de la comunicación verbal y la no verbal. Nosotros somos amantes de la comunicación verbal, pero hay muchas personas y muchos de nosotros trabajamos con la comunicación no verbal. Nosotros vemos el cuerpo hasta acá, hasta mi corbata, un poquito menos de mi corbata. Uno podría pensar, ¿qué pasa con la otra parte del cuerpo? ¿Dónde está? Este es un gran impacto. Los analistas que trabajamos con niños, es un gran tema de cómo rescatar el cuerpo y no adultizar al niño en la pantalla. ¿Está claro? Cómo poder jugar con un niño, ¿no? Hay muchos analistas de niños que dicen que no pueden trabajar con los niños si quieren entrar en los consultorios, con los riesgos que implican. Y hay una cosa es abrir el consultorio frente a ciertas cuestiones puntuales, y otra cuestión es abrir porque no podemos trabajar, que es muy diferente. ¿Está claro? Entonces ahí depende mucho de la plasticidad del analista de niños para poder jugar con un niño, realmente en pantalla, con todo lo que eso implica. Por lo cual podemos pensar que en el tema de la corporeidad, que no está, y que tenemos que ir viendo dónde buscarla y cómo buscarla, está el tema de la temporalidad. Esa temporalidad que está alterada, que está superpuesta. Por lo cual podríamos pensar tres temas para tener en cuenta cómo juega el agotamiento profesional en términos de pandemia. 3 modelos que voy a decir y que los que yo escucho y me consultan bastante en esta etapa. El pasaje de lo presencial a lo virtual, donde trabajamos en casa protegidos, podríamos pensar. Agotados, pero protegidos. El terapeuta que tiene que ir a trabajar a los equipos, a las instituciones, sabemos, a los psiquiátricos, los médicos, los enfermeros, ¿no? Entonces, esto es otra problemática de agotamiento. Y tercero, aquel profesional que empiece a trabajar en los domicilios, porque hay algunos domicilios que uno puede recibir a un terapeuta en este momento, más allá de lo que pasa mañana, que van a cerrar todo. Pero igual uno podría pensar que los terapeutas tienen el permiso por esta cuestión de lo esencial. En estos 3 ejes me voy a basar y vamos a ir viendo varias cuestiones. El trabajo en pantalla. La virtualidad como una nueva lengua.
Todos tuvimos que hacer un curso acelerado, como digo, de trabajar en pantalla, por lo que implicaba que si bien los terapeutas hemos trabajado por Skype alguna vez, ahora estamos todo el tiempo trabajando. Y podemos ir viendo cómo se juega, de alguna manera, el poder estar con el otro, pero también no imponer. Yo a todos los pacientes les fui preguntando, y ahora que me fui poniendo más máster en las cuestiones, ¿qué dispositivo quieren? ¿Quieren video? ¿No quieren video? Me parece que nosotros tenemos que ser con mucha plasticidad y ver que el otro también puede, de alguna manera, para no imponer y para no presionar. Estamos en un momento de no hay certezas de nada. Todos son interrogantes, todos son preguntas, y nosotros también tenemos que construir una metodología de poder acompañar también frente a las posibilidades y a los recursos. En una conferencia que di hace un mes en ASAPEA, en el contexto de ASAPEA, yo comentaba que los niños con discapacidad, que nunca han tenido a lo mejor una posibilidad de trabajar con computadora por su patología o por autismo, por cuestiones graves, como era la primera vez que se encontraban con una computadora, y no por cuestiones económicas, sino por cuestiones cognitivas o cuestiones severas, que algunos podían, pero la familia los habilitó recién en este momento. Entonces es interesante para ir viendo cómo se jugó la inauguración para ellos a trabajar, ¿está claro? Y cómo la familia pudo habilitar, yo tengo familias muy colaboradoras en el trabajo, y cómo habilitar para que al niño lo dejen solo, porque vieron que en el campo de la discapacidad hay una dificultad para dejar al niño solo, o al adolescente, y cómo dejarlo solo a aquellas personas que se ocupan, estoy hablando. Y cómo permitirles la privacidad, la intimidad en un cuerpo que es público, donde todo es público, y hay poca intimidad y poca privacidad. Por lo cual podemos pensar cómo se juega esta cuestión. Ahora bien, cuando yo me refiero al profesional del área de la salud y educación que tiene que ir a una institución, a un hospital, a un psiquiátrico, a trabajar, muchas horas, menos horas tiene que trabajar, hay un doble problema, y es lo que yo escucho en las consultas y en los seguimientos, que es el agotamiento hacia el interior de la familia. Me he encontrado papás que me dicen, bueno, ayúdame, un médico me decía, ayúdame cómo hago con mi hija, porque mi hija me dice, papá, no vayas, te vas a morir, te vas a enfermar. Saben que los niños realmente tienen un registro muy claro, muy, muy claro, de todo esto que está pasando, quizás por ayuda también de la escuela. Por lo cual el agotamiento tiene que ver con el impacto que aparece hacia el interior de las familias. O sea, está el profesional que tiene que salir con lo que implica el cuidado, la problemática, si está en un lugar público, privado, bueno, cuál es el suministro que tiene la atención, pero también el agotamiento implica familiar. Yo muchas veces lo que estoy haciendo con estos médicos, pacientes, es hacer mucha terapia familiar para trabajar la fantasmática de los niños, por el impacto que implica. Entonces, el agotamiento de la familia no es que del médico cuando llega a hacer la cuestión sanitaria, sino el impacto de cómo contener a estos hijos por el temor, por esta cuestión que el papá está infectado, o que el papá tiene que estar aislado porque el hijo no quiere vincularse con este papá o esta mamá. No es una cosa menor. Algunos profesionales saben que están viviendo en otro lado, obviamente, pero muchos vuelven a sus casas, con lo que implica. Y por último, en esta cuestión, no por último, nos van a zafar, todavía me faltan algunos minutos, hay una parte que tiene que ver con el profesional que va a las casas, al domicilio. Primero hay una cuestión persecutoria de la familia, pero empieza a averiguar cuán lejos, cuán cerca, y que tiene razón la familia. Estoy hablando de niños o adolescentes que tienen patologías preexistentes, pulmonares, cardíacas, entonces hay una cuestión, pero la familia necesita de ese profesional, entonces hay que ayudar viendo de cómo el profesional se siente habilitado, pero perseguido en la casa, de cómo trabajar, porque eso hace como de obstáculo, y hace de una cuestión muy limitante. Ahora bien, Ruth, cuando presentó mi ponencia, yo hablé de la interdisciplina como título, y quiero plantear brevemente cómo podemos definir la interdisciplina en términos de la pandemia, si se permite. Sabemos que la interdisciplina se define como que cada disciplina tiene que exponer claramente sus paradigmas, entendiendo por paradigmas el conjunto de verdades aceptadas por la comunidad científica. Y en segundo lugar, lo interdisciplinario tiene que ver con la capacidad de detectar las situaciones, no sé si solucionar problemas, pero detectar el problema. Creo que en pandemia lo que los equipos tenemos que hacer es detectar cuál es la situación, cuál es el obstáculo, hacer el diagnóstico del obstáculo de lo que es vivir en el encierro, en el aislamiento. Ustedes saben que en el campo de la discapacidad, que es mi especialidad hace muchos años,
Los niños, adolescentes y adultos con discapacidad van a ser los últimos en volver a las instituciones, ¿no? Por las patologías preexistentes. Entonces tenemos que ir viendo de qué manera trabajar esto. Hay algunos niños que ya lo saben, otros adolescentes también, y más allá de las salidas sanitarias, es trabajar y detectar esta cuestión, de lo que implica esta cuestión de la postergación de la salida, con esto de lo que impacto. Por lo cual podríamos pensar, de alguna manera, cómo el terapeuta se siente con la tensión de lo nuevo y lo viejo. Lo viejo es lo conocido, pero ¿qué es lo nuevo? Todo el tiempo estamos en una tensión permanente y podríamos pensar para el analista, para el terapeuta, para todos la interdisciplina. El agobio es entre la amenaza del coronavirus y la afección psíquica, o la amenaza es de la incertidumbre que lleva el psiquismo. Es decir, que hay una amenaza constante que nos agobia, que es la incertidumbre. Por lo menos eso trato de diferenciar. Si la amenaza tiene que ver con el coronavirus o la amenaza tiene que ver con estar en incertidumbre permanente, ¿no? Lo que también Jamil Pouchet plantea en el dolor y la invisibilidad, pero ¿qué es estar de lo ajeno? ¿Qué es estar todo el tiempo con algo que ajeno que uno no conoce y que genera mucha incertidumbre? Con el tema de la pospandemia yo no me metería porque me parece que es algo que no podemos hacer pronóstico, acuerdo con Sebastián Plut, que no podemos hablar de la pandemia de la salud mental, porque tenemos que ver en cada caso, caso por caso, y me parece que eso va a generar caos catastrófico en la población y en las familias. Es una postura ética no anticipar tanta catástrofe, sí poder escuchar y poder acompañar. Podemos pensar que entonces lo importante es analizar la dimensión subjetiva del terapeuta y el sufrimiento psíquico que implica en un momento que hay mucha incertidumbre y hay solamente hipótesis y preguntas. Otro factor fundamentalmente que la pérdida de la certeza para el profesional implica cómo replantear el futuro de nuestros proyectos profesionales, ¿no? Nosotros cuando comenzamos en abril, tanto en la UCES, que soy docente de la maestría, como en la UBA y en otros lugares, es bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, ya nosotros nos hemos propuesto que hasta fin de año vamos a trabajar en forma virtual. Me parece que eso es también, no es angustiarnos, es hacer un proyecto, porque la única manera de rescatarnos es con los proyectos, ¿está claro? Y corremos el riesgo de estar con esta incertidumbre que no podemos proyectar absolutamente nada. Por lo cual uno podría pensar, en alguna manera, cómo se juega la situación de cómo sostener la incerteza, el sufrimiento para el terapeuta en relación con la familia, cómo nosotros podemos preservarnos. Entonces, a manera, no sé cómo estamos con los tiempos, pero ya veo ahí la trompita de Ruth, como la conozco, que estamos ahí, ¿no? Sí, ya me imaginé. Y voy a hacer algo práctico, si se permite, si podemos hablar de prevención del agotamiento profesional. ¿Cómo lo podemos prevenir en un contexto de incerteza, en un momento donde no sabemos, que hay muchas cuestiones que no podemos decir y que son solamente hipótesis y que son solamente preguntas e interrogantes? En primera instancia, ¿qué capacidad tenemos nosotros de la desconexión? ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de poder distraernos y poder cortar algo del trabajo. En la sobredosis del trabajo, yo observé que muchos maestros me decían, con mucha claridad y directivos, donde todo el tiempo están trabajando que no pueden parar. Total, un WhatsApp a las 12 de la noche, o un WhatsApp a las 7 de la mañana, donde pareciera que esto existía, pero ahora se exacerbó. Entonces lo que yo planteo, todo depende de cada caso en situación y en cada contexto. En primera instancia, ¿qué es la capacidad que podemos tener de entrar y salir de la cuestión laboral? Como no estamos en casa, yo estoy en casa, no estoy en mi consultorio, no estoy en la universidad está en la pantalla, uno podría pensar que todo el tiempo podemos estar trabajando, todo el tiempo, y le digo a alguien que se dedica mucho. Por lo cual tenemos que tener muy atentos de cómo parar, cómo entrar y salir del trabajo. Porque hay una sobredosis que también es una autosobredosis, una cuestión de la imposición institucional y otra cosa lo que nosotros no podemos parar. Y este es un trabajo psíquico de cada uno de nosotros para evitar esta cuestión de agotamiento. ¿Cuándo poner el límite? ¿Cuándo un WhatsApp quizás no contestar y contestarlo al otro día? Hay que ver si nuestro super yo nos habilita a decir, contestamos mañana, hoy no es el momento. Otra cuestión que quiero hablar también, que no es una cosa menor,
que es el tema de las reuniones de equipo. Yo he observado en las supervisiones que muchos equipos, claro, están sobredimensionados, mucho trabajo, tutoriales, que esto, que el otro, y acá noto dos problemitas. Uno, que tanto tutorial a los niños y a los adolescentes de las escuelas se han olvidado del vínculo. Los niños y los adolescentes están en duelo, porque han perdido la institución y han perdido sus compañeros. Y lo que necesitan estos niños es ver con otro niño. Y especialmente en los contextos de patologías graves, a veces esto fue muy lento. Hay instituciones que lo hicieron de entrada y otras instituciones que no. Entonces lo que yo rescato es cómo trabajar en equipo, porque a veces como que el equipo se fue perdiendo. Y me parece que tenemos que volver a las reuniones de equipo. En los trabajos de investigación de agotamiento profesional se dice que lo que preserva a un equipo son las reuniones con objetivos, las reuniones, el para qué, y también que uno sea partícipe activo, no partícipe pasivo. Y una de las cuestiones que estoy trabajando mucho en las reuniones de equipo es el sentir del terapeuta, insisto, no tanto en el pensar, sino qué les está pasando. La creatividad es un recurso fundamental. La creatividad no se compra, se construye, pero la creatividad tiene que ver con los recursos. Y en esta etapa tenemos que sacar todos los hobbies que nosotros tenemos en nuestra interioridad, más allá de nuestra formación, y poder trabajar con los recursos, con la plasticidad del yo, y salir de nuestra rigidez. Por eso, cuando algunos analistas dicen no podemos trabajar con niños en las pantallas, yo me quedo preguntando, ¿cómo se juega la rigidez del terapeuta? Por eso hay que ver en cada caso, en cada situación. Yo con algunos niños tuve que hacer microsesiones, porque 45 minutos no podía, entonces un día lo veo 20 minutos, otro día 20, otro día 20, y eso implicaría algo de la plasticidad del yo. Y por supuesto, cuando hablamos de la formación, por supuesto que el terapeuta, en esta situación de pandemia, tenemos que ir viendo con qué formación tiene y qué nos pasaba antes. Porque hay que tener cuidado que no hay que ponerlo todo en la pandemia, ¿no? Es decir, si el terapeuta venía con crisis en una situación personal, afectiva, seguro que la pandemia lo va a potenciar con los pacientes. Entonces, lo que uno podría pensar es cómo estábamos nosotros antes de la pandemia y de la cuarentena. Está bien que los meses se van complejizando, pero fundamentalmente tenemos que revisar mucho el tema de nuestros propios recursos, nuestras propias habilidades, y nuestros propios fortalecimientos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ya tenemos algunas preguntas. La parte de las preguntas la va a coordinar Delia. En primer lugar, Marcelo Buchkaiger pregunta, ¿cómo una institución que brinda asistencia en salud mental termina generando burnout y la alienación en sus profesionales? Jorge, ¿querés responder vos? Que yo puedo responder como prefieras. Empezá vos, empezá vos, dale. Pero vos tenés corbata, estás más elegante. No, yo me repongo, porque vos ya descansaste, yo no hagas trampa. Bueno, en realidad, frente a la pregunta que hace Marcelo, se pregunta cómo una institución que ofrece atención en salud mental puede producir patología mental o puede producir sufrimiento, ¿no? Yo, de alguna manera, invertiría la pregunta y pensaría por qué no debería ocurrir eso, porque quizás esa sorpresa parte de un supuesto previo, que es que en una institución de salud mental todos gozan de salud mental, ¿no? Lo cual es una irrealidad. Creo que no es que es algo que está mal, creo que es una irrealidad. De hecho, cuando recién Jorge planteaba que es importante pensar cómo estábamos antes de la pandemia, es uno de los argumentos por los cuales uno puede cuestionar esta hipótesis pronóstica y apocalíptica de la epidemia de patologías mentales, porque también parte de un supuesto de que antes no había, y en realidad vivimos en el terreno de la psicopatología todos nosotros. Y por último, quería agregar que recordemos lo que planteaba José Blecher, que él decía que los equipos de salud mental tienden a reproducir en su estructura
la patología de los pacientes que atienden, ¿no? En la dinámica de los equipos. David Maldaski también trabajó sobre esta hipótesis y él la precisó sobre todo para los casos de los profesionales que trabajan con patologías tóxicas y traumáticas. Por lo cual, digo, en síntesis, yo creo que conviene pensar no cómo esto ocurre, sino partir del supuesto de que esto va a ocurrir, porque es la única forma, como dice Jorge, de cuidarse o de cuidar a los que cuidan. Bien, interesante. Yo agregaría, en relación a lo que pregunta Marcelo, es el interrogante de que toda institución tiene sus paradojas, tiene sus lógicas paradojales. Las instituciones no son lineales, tienen sus paradojas y hasta sus dobles y triples discursos, podríamos pensar. Entonces, cuidan y descuidan. Hay un libro muy interesante sobre el sufrimiento institucional de René Caes, que es muy interesante para ir viendo qué pasa con el sufrimiento institucional, ¿no? Si la institución es un lugar para sufrir o no, con todo lo que eso implica. Y como tal genera. Por lo cual yo creo que cuando uno cae en un desgaste profesional de institución, uno tiene que revisar también la formación. Yo me he encontrado con terapeutas, no importa la edad, no importa de qué disciplina, que el burnout aparece también como que no ha tenido una teoría que lo ha fortalecido. La carencia de formación y la carencia de teorías que no habilitan, muchas veces genera un agotamiento. El agotamiento no es solamente por la demanda, sino por la falta de formación del terapeuta. Bueno, no estamos diciendo acá chicos de la maestría de desvalimiento, ¿no? Pero sí. No sé si ya no sé si me escuchan bien, ¿se escucha? Sí. Ah, perfecto. Buenas noches a todos. No sé si ya concluyeron Sebastián y Jorge o quieren agregar más a esta pregunta. No, ya está. Así damos. Bueno, pasamos entonces a la segunda pregunta de Gladys. Se pregunta justamente si la pregunta de la evaluación de desempeño sobre qué es lo que el empleado puede hacer para mejorar para el siguiente año apunta a la dirección del ideal del yo con el cual el yo se mide permanentemente y no alcanza nunca. Bien, supongo que se refiere al contexto yo porque sí, es muy empresa. se refiere al ejemplo que yo planteé. Sí, por supuesto que apunta a la cuestión del ideal del yo. Jorge Canti se refirió al burnout efectivamente como una enfermedad de la idealidad, pero habría que plantear diversos problemas adicionales porque no es solo un problema con el ideal del yo, sino que implica una regresión del ideal, una forma regresiva del ideal, donde el sujeto puede suponer que se va a consubstanciar con el ideal. Yo a menudo doy el ejemplo de lo que planteaban los empleados de un banco, que ellos decían, yo soy el banco, y eso implicaba desmentir la diferencia entre banquero y bancario, en tanto la palabra bancario podría remitir a una identificación mucho más amplia, con un colectivo mucho más abarcativo, mientras que ser el banco implica ser la organización. Esto quiere decir que uno podría decir que cuanto menos un sujeto se supone miembro de un conjunto, miembro de una clase, más supone ser el mismo la clase o la categoría abarcada por el ideal. Pero además, insisto, sí es correcto pensarlo del problema del ideal, y eso da lugar a pensar el problema siempre el sentimiento de insuficiencia, pero con el otro agregado que yo mencioné, que es la perturbación en la figurabilidad del sentimiento de injusticia, ¿sí? O sea, porque no es solo sentirse insuficiente, sino no poder plantear esto hacia una exterioridad como un problema que viene en el vínculo con el otro, sino como un problema de insuficiencia propia. Hay un autor francés que se llama Roussillon que habla de lo que ocurre en los espacios intersticiales en las instituciones, que puede ser el pasillo, en nuestros consultorios puede ser si uno tiene que bajar a abrirle a un paciente el ascensor, y dice que es muy interesante tomar en cuenta lo que se plantea en esos espacios que están por fuera de la estructura organizacional o del funcionamiento formal. Y muchas veces en las instituciones lo que ocurre es que es en esos espacios donde se expresa el sentimiento de injusticia, pero claro, al expresarse en ese espacio después es muy difícil llevarlo, reintegrarlo de nuevo al espacio formal de trabajo. Bien, pasamos entonces a la siguiente.
¿Cómo reconocer el momento de retomar cuando ya se agotó el profesional? En el caso de la persona que pregunta, un acompañante terapéutico. Bien. Y ¿podrías reformularla? Quiero ver una cosa, cómo está armada la frase, perdóname, porque no la puedo encontrar. La leo textual por si hay que aclarar Sí. algo más. ¿Y cómo Me pareció. reconocer el momento de retomar cuando ya se agotó el profesional? En mi caso, el AT. Bien. Claro. Hay que ver ahí a veces son preguntas tan de lo individual que hay que ser como muy respetuoso de cómo responder, porque habría que trabajar algunas cuestiones puntuales, ¿no?, que se van jugando. Pero muchas veces lo que se agota, hay que ver qué es lo que se agotó y cómo recontratar. Muchas veces los trabajos en salud mental implica recontratar, ¿no? Y eso es lo que le pasa. El AT en especial, por eso me parece interesante saber desde qué lugar uno pregunta, muchas veces el AT se desgasta por estar en soledad. El AT trabaja mucho en soledad, es un gran problema esto. No hay una cabeza que coordina, una cabeza que acompaña al acompañante, ¿no? Entonces el acompañante es una cuestión de emergencia en un grupo familiar, frente a un niño, adolescente, un adulto, y muchas veces el acompañante tiene mucho de la soledad. Cada vez que yo trabajo mucho con acompañantes terapéuticos, a veces vinculados con alguna institución y a veces acompañantes como individuales, y la cuestión del informe, la cuestión del seguimiento es clave. Es clave esto, porque realmente como esto es una clínica, el acompañamiento de la monotonía, de la repetición, donde a veces el acompañante se desgasta por la repetición, porque entra en una monotonía vincular, se rescata a través de las informaciones, de las reuniones de equipo, de las supervisiones, pero especialmente de plasmar. Muchas veces el acompañante acompaña, pero no plasma su tarea por escrito. Una de las cosas que yo le pido mucho al acompañante, que escriba el sentir y el pensar de esa cuestión, el plasmar, ¿no? Entonces por eso quizás se agotó, por estar solo. Bien. Otra pregunta de Katia Miluska. ¿Cuando uno tiene estrés elevado, se convierte en síndrome de burnout? ¿Empiezo yo, Jorge? Sí. Bueno, hacemos una y una, es un ping-pong. Eso en principio depende, diría, del librito o del manual que cada quien tenga y por lo tanto cómo defina los términos. Puede ser que en algunos modelos teóricos el estrés esté planteado como una etapa inicial del burnout. Yo no lo tomo así, pero insisto, eso es un problema de definiciones, ¿no? Porque son palabras o conceptos y cada quien se basa en distintas definiciones. Del estrés se empezó a hablar en la década del 50, recién. Freud, por ejemplo, no habló del estrés porque él ya estaba muerto, pero sí él hablaba del surmenage, ¿no? Que es más o menos, o del el hiperrendimiento psíquico en el trabajo, ¿no? Pero yo creo que los estudios sobre estrés vienen de la época en que lo hegemónico era la lógica de la obediencia en el trabajo, o sea, era el conflicto del trabajador con una exigencia que tenía que obedecer. Mientras que los estudios sobre el burnout comienzan cuando esa lógica ya se modificó y plantea los conflictos que se crean cuando el sujeto está obligado a amar su trabajo. Esa es la diferencia, tal como yo la planteo, pero insisto, puede haber otras perspectivas, siempre dependiendo de cómo se definan los conceptos. Claro, es interesante porque hay como distintas miradas, y esto habla como de un diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Qué es estrés y qué es burnout? ¿No? Porque muchas veces incluso hay diplomaturas que trabajan estas problemáticas por separado. Yo me animaría a decir, porque también hay que ver desde qué lugar uno define el estrés, porque el estrés es una gran bolsa, sabemos, y a lo mejor la persona está con angustia y dice que está estresado. Entonces eso también es un problema serio de cómo diagnosticar de alguna manera. Lo que sí, en mi experiencia de trabajar con pacientes donde estaba definido el burnout, la vuelta fue muy complicada realmente, porque había cuestiones ahora sí, de la psicopatología que había que abordar de alguna manera en relación con la patología y con la institución.
Por lo cual son entidades que parecen que están muy separadas, pero que se entrecruzan totalmente. Lo que pasa es que la palabra de estrés a mí me preocupa mucho, porque sabemos que tenemos que ir viendo de qué estructura psíquica estamos hablando, qué es lo que pasa al profesional, y está claro de qué lugar viene. Porque primero somos personas y después somos profesionales. Entonces, podemos saber una estructura psíquica descompensada en un profesional también. Quizás lo institucional ayudó a descompensar una situación que ya estaba, ¿no? A lo mejor el trabajo con niños psicóticos a esta persona la descompensó, y a lo mejor si trabajaba en otra cuestión, ese delicado equilibrio se preservaba. Entonces, yo plantearía, más que estrés, es preguntarnos por la estructura psíquica de la persona. Sí, Delia, podés seguir. Bien. ¿Cómo poder pensar el burnout desde el cruce político-institucional en la pandemia, pensando en las políticas públicas tomadas desde los gobiernos? ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? Bien. ¿Querés decir algo, Jorge? No, dale. ¿Cómo pensar yo quería pasarte la pelota. voy a leer la pregunta otra vez yo. ¿Cómo poder pensar el burnout desde el cruce político institucional en la pandemia, pensando en las políticas públicas tomadas desde el gobierno? Bueno, no me queda del todo clara la pregunta, pero voy a tratar igual de decir algo. Yo lo primero que diría es que, si bien puede haber obviamente un atravesamiento desde lo que ocurre en términos de políticas públicas y luego lo que ocurre como atravesamiento institucional y finalmente en el sufrimiento que podemos tener en más o menos las personas, creo que el problema es que hay un cambio de perspectiva en los planos, con lo cual se modifican las categorías. Por lo menos desde las investigaciones que yo hago, que yo estudio discurso político, etcétera, yo no uso categorías que provienen de la psicopatología, en este caso podría ser el burnout, para pensar los efectos de las políticas públicas, ¿no? Yo no tomo esa perspectiva, no creo que generan, que no se puede pensar la política pública en términos de la psicopatología. Sí, de todos modos, uno podría pensar cuánto los sujetos creen en lo que dicen, algunos sujetos, por ejemplo, los que hablan, de qué manera cada quien construye su argumento, y pensando, insisto, en el modo en que yo pienso el burnout, como un problema que contiene la invisibilización del componente pragmático, el estado, digamos, de sacrificio e inmolación, y la imposibilidad de seguir creyendo en lo que se creía, de qué modo uno podría preguntarse los diferentes tipos de política pública fomentan o no fomentan esto. Como agregado, yo podría decir, pero esto lo menciono solo para dar algún tipo de respuesta, pero no para exponerlo aquí, que en el modelo teórico con el que yo trabajo, la división básicamente entre el modelo político que llamamos populismo y el modelo político que llamamos neoliberalismo, el populismo opera sobre el sentimiento de injusticia de las personas, mientras que el neoliberalismo trabaja sobre el sentimiento de insuficiencia de las personas. Pero todo eso es muy extenso y nos vamos a ir de tema, ¿sí? Bien, bueno, yo creo que ya respondió, me parece, Sebastián, me parece que más un tema, porque como se juega ahí lo político, me parece que él tiene más cuestiones para responder, porque hay muchas más. Queremos agradecer, hay mucha gente de Brasil, colegas que nos conocemos de tiempo, que agradecemos. Ahora se vuelve para leer, no sé. Dale, Delia. Bueno, pasamos entonces a la siguiente. Marisol Mena dice que quisiera pensar en el burnout y la academia. ¿Cómo se visualiza en pregrado las prácticas clínicas en este contexto de pandemia? Algunos plantean hacerlo por videollamada para estudiantes que no han tenido prácticas clínicas previas. ¿Qué desafíos y logros podría haber en esta modalidad? ¿Puede la atención generar un nivel de agotamiento que dificulte el logro de los objetivos de una práctica profesional que podría ayudar? Jorge hablaba de la creatividad y la plasticidad, que probablemente sea más difícil para quienes recién se están aproximando a la clínica. Si pudieran opinar acerca de esto. A ver, hay todo un debate actual, en los que estamos en el contexto universitario, con las prácticas, ¿no? Con las pasantías,
¿no? Por ejemplo, nosotros, en la universidad, en la carrera de fonoaudiología, que soy profesor titular, podemos tomar los exámenes parciales en forma virtual, pero los presenciales tienen que ser cuando la universidad se pueda abrir, ¿no? Y cuando mi materia es teórica, pero hay materias clínicas de práctica, y hay todo un debate de realmente cómo hacer una práctica en relación con esto, porque hay lugares que no se puede ir, y que esto que el otro. Entonces, en realidad es un tema a construir. Realmente, yo no podría decirte cómo hacerlo, pero sí que hay que ser muy cuidadoso realmente de lo que implica hacer prácticas en esta cuestión, ¿no? Y que hay que ser una cuestión de mucho acompañamiento, por supuesto. La creatividad no es un problema, me parece, de edad, sino es un problema de estructura psíquica, insisto. Podemos encontrar profesionales de edades avanzadas, no como yo, sino como otros, y que realmente no han logrado la creatividad, y hay otros que sí, ¿no? Nosotros, en esta cuestión de las pantallas, hay docentes que se han subido, y otros docentes que no quiero dar en pantalla el año que viene. Y eso es respetable, ¿está claro? Pero lo que quiero decir que realmente el tema de iniciar esta cuestión de las prácticas en las pantallas, no sé, yo tengo mis reservas. Lo que pasa que también el profesional que se está formando, ¿cómo se va a formar realmente si falta esta práctica? Es un gran tema. Hay videos, tutoriales, pero también se cuestiona si esos tutoriales son los más adecuados, ¿no? Lo que podría contestarte es que todos estamos en construcción. Es un momento de gran construcción. Y no podemos dar certezas de estos temas. Me animaría a decir, por respetar. Y también hay que ver de qué materia estás hablando, porque depende de la materia, también es la práctica. Sí. No, lo que yo agregaría es que yo creo que vieron que yo antes mencioné cuando cae o se desarrolla la imposibilidad de creer, que el problema para estudiarlo conviene empezarlo antes, el momento en que el sujeto empieza a creer algo. Y entonces uno podría decir que como medida preventiva nadie debería proponerse hacer algo que no va a poder hacerlo. Que eso en parte Jorge lo describió de lo que nos pasó al principio de la cuarentena, que nos metimos a hacer muchas cosas, que las pantallas, que la gimnasia, bueno, en mi caso la gimnasia no, pero bueno, mucha actividad. Y también, entonces creo que uno tiene que tratar de ubicarse en qué es lo que uno va a poder hacer, ya sea como un estudiante para afrontar una práctica clínica, por supuesto que esto también debe ser tenido en cuenta por quienes organizan esos programas. Y lo otro que diría es aquello que sostenía Freud, que el yo de cada quien tiene que responder a tres amos, ¿no? Él decía el super yo, la realidad y el ello, o sea, los deseos. Es decir, lo que uno debe hacer, lo que uno puede hacer y lo que uno quiere hacer, para decirlo simplificadamente. Y si uno toma en cuenta solamente, por ejemplo, lo que debe hacer, el riesgo es el sometimiento. Si uno toma en cuenta solamente lo que puede hacer, el riesgo es limitar la imaginación o la creatividad. Y si uno toma en cuenta solamente lo que quiere hacer, el riesgo es la omnipotencia. Con lo cual, por eso conviene articular siempre las tres tensiones o las tres incitaciones. Bien, bien. Bien, pasamos al comentario de Carolina Catania. Interesante las miradas que proponen. Creo que es un momento de observar el cuerpo del profesional, como ustedes bien dicen. Desde la psicomotricidad se evalúa la posibilidad de escucha, entendiendo el trastocamiento de la rutina como sostén. Esteban Levin, psicoanalista y psicomotricista, da diferentes estrategias de intervención a través de diferentes juegos con los niños y las pantallas. Creo realmente que es un momento de habilitarnos a escucharnos entre profesionales y disciplinas. Es real el agotamiento. También es pensar este emergente como posibilidad de cambio. Con este último punto, ¿ustedes qué sugerencia dan para modificar estos agotamientos dentro de una institución o bien dentro de los dispositivos? Bueno, a ver, sí, bueno, ahora sí voy a empezar primero como para estar a mano, ¿no? Porque si no después está la cosa vengativa entre nosotros, siempre desde el humor, ¿no? Vos por ahí dijiste algo interesante que tiene que ver qué pasa con nuestro propio cuerpo, el cuerpo del terapeuta, ¿no? Del cuerpo, de cómo nosotros estamos posicionados, ¿no?
y tenemos que estar muy atentos a cómo estamos sentados todo el tiempo. Nosotros tenemos una práctica, los que trabajamos en salud, estar muchas horas sentados, no es ninguna novedad esto. Pero ¿qué es estar sentados en esta escena, en esta situación que estamos ahora en pantalla, de alguna manera, sea con videollamada, con un Zoom, con lo que sea? Entonces, una de las cuestiones fundamentales es que nosotros tenemos que ver cómo está nuestro cuerpo posicionado. Si nuestro cuerpo tiene sostén, no tiene sostén, si apoyamos la cola y toda la espalda y toda esta cuestión que no es una cosa menor. Y hay una tendencia, que yo lo había dicho en otra conferencia, es que hay una tendencia del terapeuta cuando trabajamos en pantalla a meternos adelante, como que parece que algo queremos abrazar, algo queremos rescatar. Puede haber algo del imaginario del encuentro, de salir a abrazar, ¿no? Un chiquito me decía el otro día, y si me das un abracito, ¿no? Un chico muy tierno, con mucha desvitalización, pero con mucha ternura, y me quiebro, me dio como una emoción muy grande cuando me dijo, salimos a abrazarnos. Y me parece que no me voy a emocionar, no me van a ganar. Y yo creo que esto es lo que pasa, ¿no? Cómo trabajar nuestras emociones y cómo trabajar nuestros propios cuerpos, ¿no? Y me parece que el cuerpo, una de las cuestiones que yo rescato en la clínica con niños y no con niños, también poder ver el cuerpo. Si hacemos videollamadas, tenemos que rescatar el cuerpo, posicionar la computadora de tal manera o el teléfono para poder el cuerpo su totalidad. No trabajemos con cuerpos fragmentados. Está claro, salvo cuando trabajemos con adultos, que puede ser. Yo en la clínica de niños y adolescentes con patologías intento que el cuerpo, que lo preverbal, que es una estrategia fundamental en el trabajo con pacientes, no lo perdamos, porque si no estamos como adultizando al niño. Sí, ya está. Bueno, y para la venganza de Jorge voy a decir algo. Lo que agregaría, porque ya él desarrolló bastante la respuesta, creo que algo que es importante en esta línea que plantea la pregunta de escucharnos entre profesionales y demás, es que sobre todo tenemos que sostener los interrogantes, ¿no? O sea, saber que las respuestas que estamos dando son hipotéticas y pueden ser transitorias. Y lo otro respecto del cuerpo, yo no soy psicomotricista, no suelo jugar, no atiendo niños, soy absolutamente torpe para todas esas cosas. Suelo decir que hace 20 y pico años dejé de atender niños para suerte de los niños, pero algo que a mí me parece interesante de la atención por videollamada es que yo me veo la cara. No es una satisfacción narcisista, porque no es muy posible eso, pero sí me veo los gestos, las caras de traste o las caras de pensativo, y eso no ocurre cuando estamos en el consultorio, que uno pueda verse su propio rostro, ¿no? Y creo que quizás da para que estudiemos un poco, ahora que tenemos este sistema, nuestros propios gestos, de los cuales podemos no estar advertidos en otras circunstancias, ¿no? Interesante, claro que sí. Bien. La pregunta de Karina: ¿qué aporte podemos brindar los profesionales de salud mental a los equipos de trabajo interdisciplinarios en salud para prevenir el agotamiento profesional en el contexto actual, además de promover las reuniones de equipo, como ya se dijo? Bueno, quizás a lo mejor cuando una pregunta vuelve a lo que uno plantea, uno dice, bueno, quizás no fue suficiente lo que hemos planteado, o yo. Me parece que una de las cuestiones es ir viendo en esta etapa de incertidumbre, cada equipo tendría que construir su propio proyecto. Un proyecto acotado, un proyecto no ambicioso, un proyecto que tenga principio y fin, por la atemporalidad de alguna manera. Y esto es importante, que no pasa por escribir qué pasó en pandemia para después publicarlo, no es una cuestión maníaca de escribir todo lo que está pasando en pandemia. Eso puede ser una parte, pero fundamentalmente lo que yo planteo es que una cuestión de preservar al equipo en este contexto es que no se agote el proyecto, que hay un proyecto muy concreto que hay que hacer. Los otros días me escribe una colega de Neuquén para invitarme a una jornada y me aclara que va a ser virtual, que es la primera vez que va a ser una jornada, y todavía ella me preguntaba. Y yo lo felicitaba realmente porque, bueno, ¿qué implica hacer una jornada en forma virtual, que dura 3 días, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno podría pensar que de esto se trata en estos momentos de incertidumbre, ¿no? Creo que la forma mayor, ahora lo que pasa es que el proyecto corre el riesgo del agotamiento,
por lo cual tiene que ser un proyecto que pueda ser una participación activa de todos. Porque un proyecto que viene una bajada de línea no es proyecto, es un proyecto construido en grupo. El proyecto construido en grupo es lo que preserva el agotamiento. El proyecto que viene dado desde un director, y podemos unir a la cuestión del sacrificio que dijo Sebastián, muy interesante, ahí yo creo que es un proyecto que va en riesgo. Entonces hay que ver la construcción de un proyecto acotado, en términos de incertidumbre, pero que también darle como un fin cuando este proyecto se va a presentar en dónde y cómo. Y que no pasa por la cuestión presencial, puede ser en esta cuestión de la virtualidad. Lo que tiene de bueno responder después de Jorge, que yo puedo decir, bueno, ya muchas cosas las dijo Jorge, ¿no? No, lo que agregaría en realidad es algo que también planteó ahora en serio Jorge antes, que importa, una de las cosas que creo que puede aportar el profesional de la salud mental a los equipos es ayudarlos a pensar cómo estaban antes, ¿no? Porque no todo es nuevo y no todo se puede explicar por lo que está pasando ahora, por supuesto que una parte sí, pero además, no solo para pensar que esto ya venía o algo así, sino para restablecer, si es que se hubiera roto, una continuidad, ¿no? Entre el antes y el ahora. Y lo otro que agregaría es algo que suelo plantear también para los estudios en política, es que el psicoanálisis lo que hizo es restituir al sujeto en la comprensión de los fenómenos colectivos. Y entonces los profesionales de la salud mental lo que podemos hacer es plantear la perspectiva del sujeto para entender los conflictos intersubjetivos. Bien, y yo agregaría a la cuestión que dice Sebastián, y en relación a la pregunta muy interesante de la colega, en relación que si nosotros pensamos la pandemia en términos de un acontecimiento traumático, y ese acontecimiento traumático es social individual, todo lo traumático potencia e inaugura. Entonces tenemos que ver en los equipos de trabajo qué se está potenciando y qué se está inaugurando, porque puede haber una desvitalización que estaba previa a la pandemia, y la pandemia lo que hace es poner en voz alta esto que estaba no tan visibilizado, y aparece la inercia y la desvitalización. ¿Cómo puede inaugurarse? Entonces siempre tenemos que ir viendo cómo lo traumático potencia, pero también inaugura. Entonces, en esas cuestiones. Pero la potenciación es una cuestión que está invisibilizada y los equipos tienen que hacerse cargo que a lo mejor había algo que no estaba funcionando antes. Sí, Delia. Cristina García, ¿el estrés puede devenir en burnout? A nivel institucional, ¿las reuniones de equipo y los proyectos pueden afectar positivamente? Me toca a mí entonces, Jorge, ¿no? Claro, ahora sí. Después voy a decirlo, bueno. ya Sebastián lo dijo, yo voy a agregar. Dale. Claro. Bueno, hay una parte, me parece, de la pregunta que ya fue planteada previamente, porque otro colega, otra u otro, no sé, había planteado o ya hablamos sobre esta relación o diferencia entre estrés y burnout. Lo que diría, porque hay otra parte de la pregunta que dice, a nivel institucional, las reuniones de equipo y los proyectos pueden afectar positivamente. En principio, a priori y en abstracto, diría que sí, porque también lo expuso bastante, pero también depende para qué se hagan las reuniones. Porque yo he conocido varias instituciones en las cuales hay una manía de hacer reuniones todo el tiempo, en las cuales no queda ni minuto libre entre reunión y reunión, y esto que digo es literal, y si algún profesional tiene que hablar por teléfono ni siquiera tiene tiempo, si llama un padre de un paciente no tienen tiempo, y entonces las reuniones no dejan espacio ni de ningún tipo para la espontaneidad. Más bien, pero digamos, esa imposibilidad de la espontaneidad no es una consecuencia contingente de ese cúmulo de reuniones, sino que creo que está al servicio de estructurar de modo tan rígido la institución para que no aparezca esa espontaneidad. Bien, bien, bien. Bueno, ahí también, ahí es complicado porque cuando hablamos de las nomenclaturas, tenemos que ver desde qué lugar decimos estrés, otra vez, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir combinando de qué lugar se dice estrés por el riesgo que implica realmente una etiqueta al grupo, ¿no? Y no sé si podemos hablar de un grupo estresado, sino de cada particularidad que lleva al agotamiento de alguna manera. Entonces ahí me parece que también es otra vez la cuestión, ¿sí? Bueno, le mando un beso a Cristina, que yo sé quién es. Sí. Bueno, pasamos a Alejandra Genaicir. ¿Podrían profundizar sobre las estructuras psíquicas en relación al burnout?
Supongo que no todo el mundo está en condiciones de burnoutizarse, ¿no? O sea, de fundirse en el trabajo. Yo hablé desde la perspectiva de la lógica organizacional que promueve esto, lo cual no significa que todas las personas que trabajan en esas empresas tengan burnout. Por asociación de algunos términos, yo tendería a ubicarlo dentro de lo que David Maldasky llamaba cuadros tóxicos y traumáticos, ¿no? Pero es aproximativo esto, porque son dos modelos teóricos diferentes y siempre la unificación conceptual deja algún resto afuera, ¿no? Claro, en realidad lo que dice acá la colega, compañera, porque yo en realidad hablé en un momento, cuando hablé de la estructura psíquica, que hay que tener en cuenta de qué estructura psíquica hablaba para que se puede promover el burnout. Entonces yo decía que realmente a veces yo me encuentro con terapeutas, digo terapeutas de distintas disciplinas, que a lo mejor están trabajando con patologías severas, con patología del desvalimiento, con patologías que nos pulsan todo el tiempo en la impotencia, todo el tiempo la frustración, y son terapeutas sin supervisión, sin análisis. Y me parece que esto es una cosa que es importante a trabajar también. Y si bien sabemos que el análisis personal es fundamental para el trabajo en salud mental y en educación, muchas veces hay profesionales que tienen un análisis light, realmente, ¿no? No importa la frecuencia, qué tipo de análisis, un análisis con lo que implica. Entonces muchas veces yo me he encontrado con supervisiones que vienen a pedir como un bombero, que yo pago un incendio de una catástrofe que el terapeuta sintió que hizo, que no sé si es tan catastrófico, pero parece que viene a buscar un bombero más que un supervisor. Y esto es todo un tema no menor, ¿no? Cada vez más estamos insistiendo en la necesidad de la supervisión, del análisis, que es el trípode, ¿no? Salud mental, que es el análisis, la supervisión y la formación. Pero todo esto en seguimiento, no aislado, no como una cuestión de emergencia, porque ahí es donde no se puede incorporar. Muchas veces yo me encuentro con algunos analistas que no conozco y me dicen, quiero supervisar, tengo 5 o 6 casos, ¿podría? Y yo le digo, chiste, ¿no querés 10 casos supervisar? Porque claro, porque de alguna manera me parece que aparece esta cuestión de lo tóxico, ya viene una supervisión tóxica, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso y respetuoso, y a veces yo me encuentro con terapeutas que realmente se juega mucho de la cuestión de lo personal, ¿no? Como que terapeutas que se enojan muy rápidamente con los padres, siempre digo, no tenés que enojarte con este mamá, este papá. Gracias a ese que mamá y papá que está delante tuyo, es el que va a sostener el tratamiento, es el que está haciendo un investimiento. Entonces muchas veces, es verdad que hay papás que uno quisiera cogotarlo, pero sabemos que no es eso el tema. Tenemos que pensar, entrar y salir. Y el riesgo es que yo noto muchos terapeutas que se enojan, y por eso muchos terapeutas dejan de ser analistas de niños por el tema de los papás, que es todo un tema de controversia. Pero ahí tiene que ver con la formación, con la falta de análisis, insisto, con la falta de supervisión, con una supervisión sistematizada. Sí, lo que yo agregaría a la función del bombero, que bien describe Jorge, es que cuando suele aparecer en una institución una urgencia, que puede ser la de supervisar u otras urgencias, suele ser el retorno traumático de lo desmentido previamente, ¿no? Es decir, que hay una etapa de desconexión de la realidad de la cual se sale en algunas instituciones solamente a través de las urgencias. Es la forma que tienen de recuperar traumáticamente la reconexión con la realidad. Claro, porque en esa urgencia interesante el equipo está identificado con la familia, con la patología que aborda. Entonces hay que ayudar como a discriminar, ¿no? Pareciera que esa terapeuta es como la mamá, es como ese niño, o está paralizado como ese niño, o está enojado como ese papá, como esa mamá. Entonces el trabajo de discriminación aparece. Sí. Delia, dale. Bien. De María José González. Igualmente, las políticas públicas, por ejemplo en salud mental, pueden tener un efecto importante en el manejo de los sufrimientos y desde ahí los agotamientos institucionales. Gracias igualmente por la respuesta anterior. Sí. Delia, me parece que, perdón, es más fuerte que yo, la coordinadora sos vos, pero ustedes son las que me conocen. ¿Por qué no ir juntando algunas preguntas, 2, 3, para que no quede ninguna pregunta por fuera, salvo que quedamos hasta las 2 de la noche, que no creo?
Si poder juntar Sí, dos, tres preguntas. mientras Delia va haciendo esa tarea que le encomendó Jorge, para agotarla un poco más, porque esos son los factores de burnout, ¿ves? Hay Bien, agotamientos por amor claro. al grupo. No, lo que yo diría, es cierto lo que plantea, que la política pública, y yo en parte lo dije, ¿no? Que produce efectos en cómo los equipos manejan y el sufrimiento, todo eso es cierto. Lo que planteé es que hay una distinción, diría, metodológica en cuanto a estudiar un fenómeno desde el punto de vista de la psicopatología o estudiar un fenómeno desde el punto de vista de la política pública. Sí, yo estoy buscando preguntas porque hay muchos agradecimientos, muchos comentarios, más que nada de agradecimiento. Bueno. A ver, apenas encuentro una pregunta. Bueno, el agradecimiento también es bueno, un poco de mismo narcisista, los disertantes necesitamos. Karina, en relación al aporte en un contexto en el que también estamos expuestos a los riesgos y compartimos las mismas incertidumbres y temores. Sí, esa no fue planteada. ¿Cómo fue la pregunta, por favor, otra vez? Porque no la encuentro. Karina dice, en relación a la pregunta del aporte en un contexto en el que también estamos expuestos a los riesgos y compartimos las mismas incertidumbres y temores. Bien, esto es interesante, porque yo muchas veces me encuentro, ya no tanto en los equipos de trabajo, pero sí en los papás, en las mamás, en los trabajos clínicos a través de la pantalla, del seguimiento, aquellas familias que la incertidumbre genera una situación de caos, ¿no? Y de lo apocalíptico, y aquella incertidumbre que realmente se podría construir de alguna manera. Entonces, muchas veces uno se cuenta como implicado. Como nosotros estamos en esta misma escena, de alguna manera, como bien dice Sebastián, muchas veces a mí me preguntan, quizás porque también ahora soy población de riesgo, me he enterado hace 3 meses, yo no sabía que era población de riesgo por la edad, no por cuestiones preexistentes, sino por la edad. Mira cómo Sebastián se ríe, ya veo. Uno podría pensar que desde ahí, esto del cuidate, que si bien hay una cuestión de la ternura, hay que ver cómo juega el fortalecimiento terapéutico ahora que nosotros estamos de riesgo, de alguna manera. Me dijeron, me imagino que no habría el consultorio, Jorge, ¿no? Porque mire que usted tiene que cuidarse. Todas estas escenas que son nuevas, me parece que hay que ver cómo uno se posiciona, cómo uno se fortalece. Y en especial lo que tenemos que tener cuidado, que con esa incertidumbre, es cómo trabajarla sin terminar charlando con el paciente. ¿Está claro? Porque si no impregnamos de subjetividad riesgosa, eso no quiere decir que uno puede dar alguna opinión, ¿no? Como psicoanalista uno puede dar una opinión, pero hay que tener cuidado realmente de que de alguna manera, por exposición que implica, uno queda conversando con el paciente y no hay análisis. Porque la incertidumbre que nos convoca, como analistas, corremos el riesgo de que nosotros no podemos analizar. Hay analistas que dicen que en este momento uno no está analizando, está acompañando. Yo tengo mis dudas. Nosotros estamos analizando, algunos más, algunos menos. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo al interior cómo trabajar nuestra propia incertidumbre. Lo que trabajamos en el psicoanálisis, sostenemos todo el tiempo interrogantes. Este es otro tipo de interrogante, que es diferente. ¿No? Es esa pregunta, obviamente que todavía no tiene respuesta, ¿no? Como cómo vamos a salir. Hay muchos jóvenes que me preguntan, Jorge, chicos jóvenes con dificultades, obviamente, en la autonomía, pero que han logrado. Me dice, yo me olvidé de todo, ¿cómo se va a subir un colectivo? Jorge, yo no me voy a acordar caminar en la calle solo, ¿no? Porque del aprendizaje, ¿no? Si bien es otro temor, porque yo ese temor no tengo, pero que de alguna manera lo que uno ir viendo el fortalecimiento, porque me parece que corremos el riesgo de identificarnos de incertidumbre. No sé si está claro. Eso no quiere decir que uno pueda dar alguna opinión. Yo, por ejemplo, durante el día no tengo la radio prendida para nada porque trabajo muchas horas y tampoco no me quiero intoxicar. Entonces son los pacientes que me informan. Los pacientes me informan de los números, me informan de esto y del otro, ¿no? Y a veces digo, bueno, hacemos la sesión es parte de eso. Bueno, algunas familias necesitan contarnos, ¿usted escuchó la radio? ¿Vio lo que pasa? ¿No? Bueno, y uno que ir viendo. Termina conversando, entonces uno corre el riesgo que el análisis se convierta en una cuestión social, ¿no? Pasar de una situación analítica a una situación social. Entonces ya se pierde la cuestión. Pero no me estoy
mostrando como un terapeuta omnipotente que no tengo miedo. Yo tengo mis temores y mis preocupaciones, que quede claro. Pero hay que ver qué pasa en el intercambio de la transferencia, ese temor y ese miedo. No sé si más o menos respondí, no sé, tendría que escuchar lo que Sí. dice. Yo lo que diría, dos cosas. Primero quería hacer un comentario sobre lo que planteó Jorge, de que le gustaban los agradecimientos que estaban poniendo los colegas. Jorge, recordá que Freud decía que es más fácil defenderse de las críticas que de los elogios, ¿no? Así que, pero Esto en dice relación con... Jorge Cantis diría otra cosa, pero no importa, no quiero Ya vas a ver. En relación con la pregunta sobre los riesgos, es cierto, estamos en una situación de riesgo, pero por ejemplo sobre la incertidumbre, porque nosotros suponemos que ahora tenemos un panorama incierto, pero si nos remontamos al mes de febrero, en realidad flor de incertidumbre teníamos, pero no la sabíamos, o no la suponíamos, porque nadie imaginaba que un mes y pico después iba a ocurrir todo esto. O sea que a veces la incertidumbre es conciencia de la falta de conocimiento que tenemos sobre el futuro, o registro de que suponemos un futuro fijado. Quiero decir que incertidumbre puede ser algo que obviamente ahora está ocurriendo, no sabemos qué va a pasar, cuántos afectados va a haber, cuándo se va a terminar, pero también es cierto que previamente había incertidumbre, ¿no? Lo que pasa es que a veces la pandemia, más allá de los problemas concretos que trae, también nos introduce en la conciencia plena de que vivimos en un mundo de incertidumbre. Y que a su vez vivimos conectados con una suerte de pasado histórico, donde podíamos imaginar que las epidemias eran cosas de la antigüedad, que las podíamos ver en una serie de Netflix, que en realidad la historia humana no ha evolucionado tanto, digamos, y no va a seguir evolucionando, porque epidemias seguramente va a seguir habiendo. Con lo cual esta cuestión del temor también implica el registro o la conciencia, insisto, de que venimos en una continuidad humana que suponíamos ya resuelta o superada, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, estamos en la hora. Delia, creo que están todas las preguntas, ¿no? ¿Puedo leer un comentario más, en realidad? Sí, y si es de agradecimiento, podés leerlo también. Quieran agregar algo de Verónica Suárez. Bueno, es parte, un agradecimiento de Verónica. Dice, a veces las reuniones son como si, que están al servicio de obturar todo. Acuerdo con Sebastián. Un comentario más. Sí, las reuniones, como bien dice Sebastián y Verónica, que le mando un beso, que siempre nos acompaña en todas las reuniones que estamos haciendo, el grupo de Malaski, acá también, en otras ponencias, qué sé yo, que me parece que las reuniones, como sí, tiene que ver con la falta de objetivos. Reunir implica ordenar, no desordenar. Que si bien, como dice al decir de Stolkiner, la interdisciplina es una indisciplina, lo que fracasa en las reuniones es que no hay objetivos. No se sabe bien para qué uno se reúne. Y me parece que hay que anticipar el motivo de la reunión, no como acta del día, porque es muy tedioso, pero saber el para qué, ¿no? Y ordenar. Y también depende mucho del coordinador para que esa reunión sea efectiva y operativa, más allá de las emergencias que puede tener un centro de día, un hospital de día. ¿Sí? Bueno. Bueno, bien. La conferencia ha llegado a su fin. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Esperamos que muchas gracias. haya gustado la conferencia, que volvamos a encontrarnos en las actividades que vamos a desarrollar en lo que queda del año. Vuelvo a repetir las vías de comunicación con la maestría, a través del Instagram, Maestría en Desvalimiento, nuestra página de Facebook, Maestría en Desvalimiento UCES, y nuestra página de YouTube, donde va a estar subida esta conferencia. Bien. Una cosita que a mí me gusta siempre hacer es que si pueden sacar el video y poder vernos a todos como despedida, que eso es muy grato, como una manera... Y los micrófonos, y sacarlos, abrir los micrófonos, sí. Aplauso no piden porque me van a cuestionar y esa historia, pero por lo menos... Pero lo hacemos así. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por la claridad y la claridad. Muchas gracias. Tuti Delia, otra vez por el esfuerzo, ¿sí? Muchas gracias. Sí. Gracias. Y por la paciencia de todo el tiempo. Bravo.
Muchas gracias. De paso voy pasando lista a ver si están todos los que me prometieron. Pasando lista. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, saludos desde Perú. Ah, qué bueno, hola. ¿Quién Katia. está de Perú? ¿Quién está de Perú? Katia Miluska Dextre. La que hice preguntas sobre el estrés y el burnout. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Hasta luego, buenas noches. Un gusto, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, hasta luego. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Clara. Horacio García Grijera. De La Plata. Está de La Plata. Hola Marisa, ahí te veo Marisa, Mariana de Bahía Blanca. Silvia Liborsi, Primavera, entraste al final, qué bueno. Vero Suárez, ahí está. Jimena, Gracias, Martín, Vero. nos vemos mañana en la supervisión. Miriam. Bueno. Bueno, chao, hasta luego, gracias. Chao, chao.